los guatemaltecos, porque esta incertidumbre política puede ser el principio de los cambios que necesitamos para poder algún día aspirar a vivir dentro de un Estado de Derecho y dentro de una verdadera república, porque este es otro punto que debemos de enfatizar hoy los guatemaltecos, que el sistema nuestro es republicano, es una república, es la constitución política de la República de Guatemala, y eso tiene implicaciones muy importantes para nuestro bienestar en el largo plazo. ¿Que se vienen cambios, pero ¿cuáles van a ser estos? ¿Va a ser más de lo mismo, más estatismo, más intervencionismo, más colectivismo, más poder para los que lleguen a ejercerlo? ¿O nosotros los gobernantes vamos a retomar lo que nos corresponde, nuestras responsabilidades, y tener claros qué es la orden que le vamos a dar a nuestros mandatarios? Como ustedes sabrán, ya en los medios de comunicación se han mencionado varias reformas. Las reformas tienen que venir del Congreso de la República. Por eso invitamos hoy al diputado Luis Pedro Álvarez para que comentemos acerca de esas reformas, para que conozcamos qué es lo que pretenden hacer los diputados. ¿Más de lo mismo, repito, o verdaderos cambios que reduzcan el poder que hoy tienen los gobernantes para que no sigan abusando de nosotros y violentando nuestros derechos individuales? La primera ley que parece se va a modificar es la ley electorera y de pandillas politiqueras. Más conocida como ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué cambios pretenden para esta ley? ¿Van a ser cambios que nos beneficien a nosotros, los ciudadanos, los mandantes? ¿O son cambios que vienen a beneficiar a aquellos que se encuentran en el ejercicio del poder o quieren llegar al ejercicio del poder? Luis Pedro, muy buenas noches. Bienvenido a El Ágora. Se vienen cambios. ¿Qué cambios? Comencemos con la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso? Yolanda, muy buenas noches y buenas noches a Jorge. A nosotros en la bancada de Encuentro por Guatemala nos preocupa sinceramente que tanto el presidente de la República como el presidente del Congreso no entiendan o no quieran escuchar la voz del pueblo, la voz de la protesta, la necesidad de reformas realmente de fondo, que como tú bien decías, permitan mayor competencia entre los partidos políticos, tanto a lo interno como a lo externo, que vendría a beneficiar en todo caso a la demanda política, es decir, al ciudadano, para que pudiera tener mejor oferta y poder escoger más fácilmente sus candidatos y sus representantes. Hoy por hoy, en el Congreso de la República existe una iniciativa de ley de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que ya tiene dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, que para nosotros en Encuentro por Guatemala nos resulta insuficiente. Como tú decías, más bien reformas decorativas que traen inclusive aparejado un aumento de la deuda política de parte del pueblo hacia los partidos políticos, que creemos que no es lo más afortunado. Y en todo caso creemos que es importante que se abra la discusión a la población, realmente a los ciudadanos en lo individual o a las agrupaciones organizadas, a los tanques de pensamiento, a la academia, que se hagan realmente mesas abiertas. Ya hay bastante consenso, es decir, en lo que debería cambiarse a la ley electoral y de partidos políticos. Por ejemplo, podríamos hablar de la posibilidad de que hubieran partidos políticos distritales, que hubiera un voto nominal, si se quiere o no se quiere el tema de la reelección para alcaldes y diputados. Eso tendría que ir por una reforma de orden constitucional, pero es el momento para que que tengamos esas discusiones y que realmente llevemos hacia adelante cambios que en el largo plazo van a reestructurar la forma en que elegimos
y las personas que estarán llegando a los puestos importantes. Que sean verdaderos cambios. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en esto de que estas reformas que ya están consensuadas con anterioridad en el Congreso y que ya fueron consultadas a la Corte de Constitucionalidad, son reformas que lo que hacen es darle más poder y atrincherar más a los políticos actuales. Y creo yo que esto va muy en contra del sentimiento de la mayor parte de gente que se ha manifestado actualmente con relación a que básicamente estamos siguiendo o estamos proponiendo, o la gente quiere que se vaya más en el sentido de quitarles poder a los políticos y no de darles más poder a los políticos, que es de hecho lo que creo que está puesto en esas reformas. Así que yo sí considero de que se debe de dar en todo caso borrón y cuenta nueva y ahorita empezar con propuestas nuevas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos y a la parte de la Constitución que tiene que ver con las elecciones. Pero eso de que nos quieran dar a todo con el dedo, ya salió esta semana el presidente del Congreso diciendo ya está en la reforma, ya lo estamos consensuando y todo, eso realmente ya le pasó su tiempo a esas propuestas que las vienen discutiendo desde hace 9 años, entiendo, ahí en el Congreso. Sí creo yo que se debe de empezar básicamente con nuevas propuestas. No sé qué opinas al respecto. Definitivamente, vísteme despacio que estoy deprisa, dice el refrán que se lo atribuyen a Napoleón Bonaparte. Y yo creo que es importante, nosotros hay que entender que los procesos de reforma de la ley electoral y de partidos políticos tendrían que llevar un conocimiento de 3 debates en el Congreso de la República y una consulta a la Corte de Constitucionalidad, pero hay que avanzar en el proceso, pero sería muy frustrante. Y yo creo que inclusive peligroso, dadas las circunstancias volátiles y relativamente delicadas que se están viviendo hoy por hoy en la ciudadanía guatemalteca, que las propuestas que se llevaran hacia adelante en el Congreso de la República no respondieran realmente a esos cambios de fondo que queremos, porque no queremos que las cosas sigan igual. Evidentemente este drama, esta catástrofe en que estamos, que prácticamente la corrupción ha copado prácticamente todas las instituciones de gobierno, no puede seguir igual. Y no podemos esperar tampoco ni que si sigue esté eternamente en Guatemala, ni confiarnos nuevamente a que el Ministerio Público, mientras no haya una reforma institucional, va a actuar independientemente cuando sabemos que en el pasado no lo ha hecho. Este mes cumple nuestra Constitución Política de la República 30 años. Si a lo largo de 30 años estos cambios que han pasado por 7 diferentes gobiernos no se han dado, pues sabemos que el reto es grande. Y que tiene que ser un producto de esta manifestación genuina, auténtica, espontánea, de desencanto de la población, pero que también debe encauzarse hacia la vía institucional, hacia las reformas institucionales que nos permitan cambiar el sistema. Porque también es delicado, y he de decirlo, que ante la frustración de la población pueda en algún momento salirse de control la euforia que ya hemos visto, arranques de violencia en algunas protestas, recordemos que estamos también en un proceso electoral, y que esa frustración se vaya a proyectar en actos delictivos. Has mencionado varias cosas y pienso que hay varios refranes que hoy nos caen, comencemos, como anillo al dedo. Bien, explicaste que no están hoy los tiempos y deben entenderlo los políticos, deben entenderlos aquellos que están ejerciendo hoy el poder. No está la Virgen para tafetanes, o sea, no está hoy el humor de los ciudadanos para aguantarles más de lo mismo. Estamos cansados de las mentiras, estamos cansados de la corrupción, estamos cansados del engaño, y esto nos puede llevar a una situación sumamente delicada, y los primeros que van a enfrentar esta situación que puede ser trágica van a ser ustedes, señores politiqueros. Así que tengan muchísimo cuidado con lo que pretenden hacer. Otro refrán que nos cae como anillo al dedo, regreso otra vez cual Sancho Panza, que es el de en ríos revueltos, y lo voy a parafrasear: en río revuelto, ganancia no de los trabajadores, pescadores, sino de los
apepenadores. Hay un montón de oportunistas hoy que están planteando cosas absurdas, que incluyen el de cambiar de un solo, no solo a presidente, no renuncie a Otto Pérez, despidámoslo, pero también a Alejandro Maldonado Aguirre porque nos cae mal, y pongamos a fulanito y a sutanita o a menganito a dirigir las decisiones en Guatemala. Se suspenden las elecciones. Eso es un golpe de Estado. Sí, no. ¿Se dará cuenta esta gente que lo que está haciendo es cometer un delito? No. Están proponiendo que haya un rompimiento institucional. Tiene que haber elecciones el próximo 6 de septiembre. Llueva, truene o relampaguee. Y el próximo 16 de enero de 2016 deberá tomar posesión no solo el nuevo presidente, lo más importante, el nuevo Congreso de la República, que deben de ser los encargados de hacer los cambios relevantes, porque tenemos la esperanza que vamos a poder elegir mejor, Luis Pedro, y que van a acompañarte algunas personas más, que sean probas, yo no digo todas, pero que sean probas y con ideas claras, porque el último refrán que quiero mencionar es aquel que dice: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, porque puede haber gente muy bien intencionada que esté proponiendo cualquier tontería que nos lleve a una situación peor que la que estamos enfrentando hoy. Sí, tú has dicho algo muy cierto. A veces con buenas intenciones se llevan hacia adelante algunas iniciativas y propuestas que yo considero que por desconocimiento de cómo funcionan los partidos políticos van a complicar más las cosas y van a empeorar la situación. Por ejemplo, vuelvo y repito que lo más importante para nosotros en Encuentro por Guatemala es que se pueda fomentar la competencia. Nosotros no le tenemos miedo a la competencia, al contrario, creemos que es sana, una competencia con reglas claras, con reglas iguales para todos. A la competencia entre partidos políticos. Sí, a la competencia entre partidos políticos y a la competencia dentro del partido político. Eso es importante. Pero como tú mencionabas, y yo tengo que decirlo, he escuchado ya algunas propuestas que con la mejor de las intenciones, porque conozco a las personas que las están proponiendo y sé que son bien intencionadas. Por ejemplo, están hablando de aumentar los requisitos formales de los partidos políticos o su estructura o ese tipo de cosas, y yo creo que eso lo que hace es beneficiar a aquellos partidos que por financiamiento corrupto o financiamiento del crimen organizado son los únicos que tienen los recursos económicos para mantener esas megaestructuras, que yo creo que sería lamentable. Bueno, básicamente lo que Luis Pedro nos está diciendo es que las reformas que pretenden aprobar no solo es más de lo mismo, es aún más, si se puede decir, peor. Pero de eso, apreciables televidentes, vamos a conversar cuando regresemos después de la pausa. Quédense con nosotros en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, hoy en compañía del diputado Luis Pedro Álvarez. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Este domingo 31 de mayo usted tiene una cita con Destino 2016. Acompáñanos para conocer al candidato Jimmy Morales, de la comedia a la escena pública nacional. Venga con nosotros. ¿Te gustaría estar siempre al tanto de lo que pasa de forma express? Busca Vida para información fresca sobre tendencias, moda y gastronomía. Política, ciudad, seguridad y lo que ocurre en el mundo llega vía actualidad con un formato único. Famosos te mantiene al día con los personajes del momento. Te compartiremos los mejores consejos y herramientas de tecnología. Además, estarás siempre al día con lo más relevante del mundo deportivo. Los temas virales son infaltables, así como la interacción constante. Ingresa ya a diariodigital.gt o descarga nuestra app. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
Estamos de regreso en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Hoy se encuentra con nosotros en los estudios de Canal Antigua Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala y abogado. Hay que recordar, porque también al abogado le quiero hacer preguntas, no solo al diputado, en lo que respecta al tema de las normas. En el segmento anterior hablamos sobre lo importante que son estos cambios, pero son cambios que nos tienen que acercar, los cambios que tenemos que hacer en nuestra legislación son cambios que nos deben de acercar a un Estado de Derecho, a la igualdad de todos ante la ley, a asegurar que nadie va a poder violentar los derechos individuales de otro. Y ese nadie incluye, por supuesto, a los gobernantes que no utilicen el poder que les hemos dado para que nos den seguridad y justicia, para ellos violentar nuestros derechos. Y eso es lo que hasta hoy hemos visto, y eso es al final lo que ha pasado. Hay gente que ha apoyado cosas absurdas durante décadas, pero ya llegó la hora que cambiemos, pero que cambiemos de verdad, que dejemos atrás el estatismo, el intervencionismo, ese colectivismo que nos ha hecho tanto daño y que le ha costado la vida a cualquier cantidad de gente, porque eso es algo que tampoco mencionamos continuamente y deberíamos de hacerlo mucho más seguido. Pero regresando a la norma que por el tiempo creo que va a ser la única que vamos a poder abordar, Luis Pedro, que es la ley electoral y de partidos políticos. Por lo que nos contaste ahorita, lo que pretenden aprobar, como ya hemos enfatizado en varias ocasiones, es más de lo mismo, incluyendo esa barbaridad que se llama la tal deuda política. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni nosotros, tenemos deuda con ningún político, todo lo contrario. Nosotros les deberíamos de cobrar a los políticos por todo lo que nos deben. Con tu permiso, Luis Pedro, que es ridículo ya de por sí lo que hoy les estamos teniendo que pagar a los partidos políticos para financiarlos es absurdo, y que ahora lo pretendan aumentar. Pero vaya, ok. Lo más delicado es que pretenden, por lo que nos comentaste, limitar la entrada a este club exclusivo de pandillas politiqueras, haciéndolo todavía más difícil en lugar de flexibilizarlo a tal nivel que hasta, yo qué sé, si Jorge se quiere presentar como candidato presidencial y no quiere hacerlo con un partido político, lo pueda hacer. Al final a eso deberíamos de llegar, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando, si recuerdo correctamente, es Ross Perot el que él corrió, como se dice, individualmente, y él financiando toda su campaña política. En Guatemala también debería de ser así, y eso sí que les pondría presión a los partidos políticos, pero eso no se ve en las reformas cosméticas que están proponiendo. Sí, a nosotros, de hecho, aprovecho el espacio, Marta Yolanda, para invitar a que CICIG haga la presentación de esa investigación que han dicho sobre el financiamiento de partidos políticos, porque eso es básico. Y obviamente parte del tema que deberían tratar las reformas es buscar fortalecer tanto las facultades del Tribunal Supremo Electoral, que es el ente o la institución encargada de la supervisión de los partidos políticos, como al ciudadano común y corriente, para empoderarlo, inclusive a los mismos afiliados de los partidos políticos, que puedan empoderarse, porque la información y el conocimiento es lo que al final del día nos permite tomar mejores decisiones más informadas. Pero hoy por hoy lo que vemos, y repito, en el Congreso de la República, que esta iniciativa de ley, que ya tiene el visto favorable de la Corte de Constitucionalidad, no traería cambios significativos de fondo como para cambiar esa estructura de partidos políticos que no ha respondido realmente a las necesidades de la población. Tenemos más de 30 años con un par de reformas mínimas de una constitución y una ley electoral de partidos políticos que, si bien es cierto, nos han servido y nos han defendido en buenas oportunidades, también han permitido que se den abusos, que se den desmanes y que tengamos a los personajes impresentables que hoy tenemos, muchos de ellos en el Congreso de la República o en el organismo ejecutivo. Entonces, la idea sería que toda esta protesta completamente fundamentada, completamente justificada,
pueda transformarse en protesta a propuesta, pero propuestas que realmente vengan a construir y a facilitar la participación ciudadana y la posibilidad de tener, como tú bien decías, pues mejores candidatos y no tener que caer en algún tipo de estructura que requiera pues una enorme cantidad de fondos que inclusive te lo digo, a nosotros en Encuentro por Guatemala, que somos un partido grande en número de afiliados y un gran apoyo a la diputada Ninés Montenegro a nivel nacional, etcétera, pero que nos cuesta muchísimo realmente lograr mantener la estructura que nos requiere la ley. Y parte de las demandas de los partidos que han hecho gobierno y que se han enriquecido a través de su paso por el gobierno o de negocios corruptos, pues han estado tratando de incidir en las reformas a la ley electoral para que cualquier propuesta de partidos más pequeños financieramente hablando, pero honestos, pues nos saquen del ring y no podamos competir. Luis Pedro, mencionaste en algún momento el tema de que hay que fomentar la competencia dentro del ámbito político. ¿Qué reformas concretas plantearían ustedes para que se dé esa mayor competencia y que haya mayor posibilidad de otros candidatos, por ejemplo, que es algo de lo que he visto que mucha gente quisiera que hubiesen otros candidatos? ¿Qué propuestas concretas plantean ustedes de cambios para que se dé esa mayor competencia en el ámbito político? Pues mira, Jorge, nosotros en el Partido Encuentro por Guatemala estamos en la mejor disposición de escuchar a la gente, escuchar a los tanques de pensamiento, a las universidades y a los expertos, para que sea la gente la que realmente diga qué es lo que más beneficia. Pero con eso hay que tener mucho cuidado, porque que lo diga la mayoría no necesariamente es cierto. No he terminado. Sí, yo lo que estoy diciendo es que estamos abiertos a escuchar realmente esas propuestas, porque no necesariamente uno tiene la mejor propuesta. Nosotros tenemos la nuestra. Por ejemplo, creemos en cosas como el voto nominal. Definitivamente son cosas que nosotros no teníamos ningún problema. De hecho, creemos que es algo positivo. Nos preocupa el hecho de que quieran aumentar el porcentaje de afiliados del padrón electoral, porque eso podría dejarnos afuera a partidos, como decía, que no tenemos los recursos para mantener estructuras tan grandes como algunos 2 o 3 partidos que han hecho gobierno quisieran. Y también en el tema del financiamiento, pues hay diferentes opciones, se habla por ahí de una opción que podría ser dejar con exclusividad el tema del financiamiento público, lo cual tendría sus pros y sus contras. Yo estoy completamente en contra. Claro, y evidentemente pues las personas que han hecho esa propuesta no nos dicen cuánto podría estarse hablando y de dónde va a salir ese dinero. Pero al final del día lo que está detrás de esa propuesta, más que la parte que no se ha analizado del impacto económico, es la necesidad de transparentar el financiamiento de los partidos y que evitar que realmente llegue dinero de narcotráfico y lavado de dinero. Porque principalmente yo te diría que hoy por hoy es la competencia más desleal que tenemos los que estamos haciendo un trabajo honesto, de tener que competir en la calle con esas aplanadoras electoreras y también con los programas que se han servido para plataforma política de los gobiernos de turno con fines puramente clientelares. Competir contra eso es realmente difícil. Pero bueno, ahora tienen un arma muy importante. Primero, la indignación de miles de ciudadanos guatemaltecos que individualmente, de manera espontánea, solo representándonos a nosotros mismos. Yo he participado en esas manifestaciones y yo no voy representando a nadie más que a Marta Yolanda Díaz Durán, a nadie más. Y así como yo, son la mayoría de los que asisten. Hoy esa indignación que sobre todo se muestra en redes sociales es una oportunidad para aquellos que están dispuestos a agarrar el toro por los cuernos y decir lo que acabas de decir, Luis Pedro. La cantidad del dinero del narcotráfico que se sabe desde tiempo atrás, que mantiene a muchos de estos vehículos electoreros a los cuales en Guatemala se les llama partidos políticos. Entonces la gente tiene que saber eso para analizar por quién va a votar. Y hoy tenés medios para darlo a conocer, pero eso no implica que, como aquellos tienen el dinero del narcotráfico, lo que solo va a terminar cuando finalmente se descriminalice la producción, la distribución y el consumo
de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, hasta que eso acabe, va a seguir habiendo problemas con los narcotraficantes. Entonces, sí. no es justo que vengan, bueno, entonces, ustedes tributarios, yo sé que están muy atribulados y están hartos de que les han robado cualquier cantidad de dinero, pero fíjense que yo, partido político, yo soy buena onda, así que, por favor, financieme y lo voy a obligar. Entonces, ahora me va a tener que dar por cada voto $3. Eso no es correcto y definitivamente no debe ser así. Cada quien por sus castañas. La competencia quiere decir que cada uno debe buscar cómo financiarse. Si vas a hacer crowdfunding, ahora hay muchas plataformas para intentar que ese ciudadano que está hoy comprometido de verdad ayude, ¿no? Luis Pedro es buena onda y parece que tiene las ideas claras y te piden cuentas. Y sí, bueno también. Entonces, basta, bueno, yo lo voy a ayudar, ¿cuánto? ¿Qué? Con $5, pero para usted, Luis Pedro Álvarez, no para cualquier otro. Y si me falla, cuidadito. Claro. Porque yo soy el mandante, pero no es correcto venir y decir, pues, que el Estado, eso es mentiras, no es el Estado. Somos nosotros los tributarios y en nuestros bolsillos sale todo lo que gasta el supuesto Estado, que es solo una abstracción. Entonces, ya suficiente nos han pedido los politiqueros y nos han robado y nos han metido hasta hoy para que ahora vengan. Por supuesto que yo, aclaro, Luis Pedro Álvarez no lo considero un politiquero, si no, no estaría acá con nosotros en el Ágora, pero no se puede. Marta Yolanda, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero es importante también recordar que no solo la ley electoral y de partidos políticos necesita cambios, también hay cambios importantes a la ley orgánica del presupuesto, a la ley de compras y contrataciones del Estado, porque no podemos seguir permitiendo que esas juntas calificadoras simulen realmente el tema de una verificación de las diferentes ofertas. También es importante que revisemos la ley de la Contraloría General de Cuentas para ver todo el tema de probidad de los funcionarios públicos. No es posible que un funcionario público entre con cierto patrimonio y que al poco tiempo esté comprando helicópteros, jets, yates parqueados, salgan los reportajes en todos los diarios del país y no pase absolutamente nada. Eso no puede seguir. Aparte de eso, es importante que se fortalezca el sistema de justicia. Ya hemos platicado bastante con diferentes organizaciones de la necesidad y ahí sí podría ser una reforma constitucional sin necesidad de Asamblea Nacional Constituyente, como tú bien lo dijiste, para poderle dar mayor independencia y mayor fuerza a los organismos judiciales. Trascendental que tengamos instituciones judiciales más sólidas, más fuertes, que puedan y al mismo tiempo más fiscalizables, porque hoy por hoy también el sistema disciplinario de la carrera judicial es bastante débil, pero eso hay que fortalecerlo porque si no, nuestros intentos de lucha contra la impunidad, porque al final del tema la corrupción viene por un problema de impunidad, la delincuencia viene por un problema de impunidad, la falta de desarrollo en el largo plazo viene por un problema de impunidad, de falta de aplicación de justicia, de falta que se puedan resolver las diferencias entre los ciudadanos como tiene que ser, de una forma pronta y justa, en el sentido que se dé cumplimiento a la ley previamente conocida y establecida para todos. Eso tiene que pasar. De lo contrario, pues seguiremos dando tiros al aire, tapando hoyos o abriendo un hoyo con otro hoyo, que eso sería terrible. Y para mientras tenemos una población con un 50% que se va al final del día con hambre en nuestra Guatemala querida, y eso pues definitivamente es el caldo ideal para que pueda generarse más conflictividad, más violencia y mantenernos en el subdesarrollo que ha causado tanto sufrimiento como tú bien lo dijiste. Es importante resaltar que esos cambios a los cuales has hecho mención y que luego en otros programas podemos profundizar en las otras leyes que son tan importantes como la ley electoral y de partidos políticos.
pero hay que resaltar que no se necesita de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer estos cambios, Luis Pedro. Muy importante, el tema de Asamblea Nacional Constituyente, y aquí tengo el texto constitucional, yo le recomiendo muchísimo a los ciudadanos guatemaltecos que en sus casas, como un deber ciudadano, lean completamente el texto de la Constitución con sus familias. Yo creo que es importantísimo porque al final del día son las reglas de nuestro juego, de nuestra convivencia en este territorio que le llamamos República de Guatemala. Definitivamente, pues tenemos que defenderla a toda costa, y estos cambios que se den, que sean para proteger derechos individuales y no para violentar, por ejemplo, el principio de la no reelección, que sería el principal objetivo de una Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto nuestros derechos individuales que están protegidos en esa parte, que es la que cambiaría la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a programar un ágora para abordar este tema porque es importantísimo, pero por hoy ya terminamos. Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes también, apreciables televidentes, ha sido un gusto para Jorge Jacobs y para mí acompañarlos de nuevo. Les recuerdo que los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto en el Ágora. Por favor, recuerden, sean felices.